Hola, ¿qué tal amigos? Buenas. Soy Juan Carlos, soy alcohólico, también soy drogadicto. En este video vamos a leer el concepto número 3. Vamos a ver de qué trata, tratar de entenderlo y pues ya saben que al final aquí en los comentarios me puedes decir lo que tú entendiste y si es primera vez que escuchas este concepto, pues igual, si ya lo conocías, ya habías escuchado hablar de él o lo que tú quieras dejarme aquí en los comentarios. Entonces, concepto 3. Como una manera tradicional de crear y mantener una relación de trabajo claramente definida entre los grupos, la conferencia, la Junta de Servicios Generales de AA y sus distintas corporaciones de servicio, personal directivo, comités y ejecutivos, y de este modo asegurar su discreción, su dirección eficaz. Se sugiere aquí que nosotros dotemos a cada uno de estos elementos de servicio mundial con un derecho de decisión tradicional. Bueno, por lo que yo entiendo, pues me habla de varios grupos dentro de toda la asociación civil de AA, ¿no? Me menciona los grupos, las conferencias, las juntas de servicios generales, corporaciones de servicios, personal directivo, comités ejecutivos, y dice que cada instituto va a tener un derecho de decisión tradicional. Me imagino que son de toma de decisiones, así es como lo puedo entender. O sea, hasta dónde puede llegar la decisión de cada uno. Bueno, vamos a empezar leyendo. Dice: dentro de la estructura de sus responsabilidades generales, ya sean definidas por estatuto, resolución o costumbre, debe ser derecho tradicional de todas las juntas, comités y empleados del servicio mundial el poder de decidir qué problemas pueden ellos resolver por sí mismos y qué asuntos deberían ser sometidos a la consideración o consulta de la comunidad. Bueno, ya empezamos a ver, ¿no? Dice, por ejemplo, como yo lo entiendo, supongamos que en un grupo sucede alguna problemática, el encargado no siempre va a poder decidir qué hacer. Cuando puede resolverlo, lo resuelve, está dotado de ese derecho, ¿no? Y responsabilidad de resolver esa cuestión, pero muchas veces no va a saber cómo resolverlo y va a tener que pedir la ayuda a otras instituciones dentro de AA. Es como lo estoy entendiendo más o menos. Dice: debemos confiar a nuestros servidores estos poderes discrecionales, o de lo contrario no podrían ejercer sus funciones adecuadamente, haciendo imposible la dirección efectiva. Consideramos entonces detalladamente el por qué es imperativo un derecho de decisión en los cuadros directivos y examinemos la forma en que podemos aplicar prácticamente este principio en todos los niveles de nuestra estructura de servicios mundial. Bueno, exactamente lo que quería. Hace rato dije institutos o instituciones, ¿no? Pero son los niveles de servicios que están en la estructura de una asociación civil como Alcohólicos Anónimos. En mi caso personal, en la Fraternidad Guerreros de la Luz, pues igual están los directores, oficinas de servicios generales, están también, hay delegados, están la oficina de servicios generales, líderes, conciencia, servidores, así, no, es una estructura. Entonces, a ver dónde me quedé. Ok, dice: hemos visto cómo los grupos de AA, bajo el concepto de la conciencia de grupo, tienen actualmente la suprema autoridad y responsabilidad final de los servicios mundiales. Hemos indicado cómo, por medio del estatuto de la conferencia y la provisión de la segunda tradición referente a los servidores de confianza, los grupos han delegado en sus conferencias de servicios generales plena autoridad para manejar y conducir los asuntos de AA en el mundo.
Las cartas y estatutos de la conferencia y de la Junta de Servicios Generales definen a rasgos generales la responsabilidad que tiene la conferencia para actuar en nombre de AA como un todo. En estos dos documentos ha sido necesario demarcar una gran área delgada de autoridad y responsabilidad de servicio mundial. Esos instrumentos en forma general describen la relación entre los grupos, la conferencia, los custodios y las entidades de servicio activo. Estas definiciones y descripciones tan amplias son una referencia indispensable sin la cual nosotros no podríamos funcionar. Sin embargo, ha sido evidente que en estos importantísimos estatutos no pueden por sí mismos asegurar un continuo funcionamiento y una eficaz dirección en los diversos niveles de aquellos servicios involucrados. Esto ha llegado a ser muy claro y no necesitamos ir muy lejos para hallar las razones. Por ejemplo, sabiendo que poseen la autoridad suprema, los grupos se ven a veces tentados a darles instrucciones a sus delegados acerca de cómo deben votar en la conferencia respecto a temas específicos, ya que en los grupos reside la autoridad suprema. No hay duda de que los grupos de AA tienen derecho para obrar en esta forma. Si ellos insisten en esto, pueden darles órdenes a sus delegados sobre todos los asuntos relativos a AA. Pero una buena administración casi nunca significa el ejercicio pleno de los derechos establecidos. Por ejemplo, si los grupos llevaran al extremo sus instrucciones a los delegados, entonces estarían procediendo sobre la falsa teoría de que la opinión del grupo acerca de los problemas de servicio mundial es muy superior a la opinión de la conferencia. En la práctica esto casi nunca es verdad. Habría muy pocos asuntos en los cuales los delegados previamente instruidos pueden tomar una posición activa mejor de la que podría adoptar una conferencia, con pleno debate y conocimiento de causa. Por supuesto, se entiende que siempre es aconsejable que se hagan informes completos de las actividades de la conferencia, así como es deseable que se consulte con los miembros de comités y los presentes de servicio generales. Sin embargo, el delegado instruido previamente no puede actuar según su propia conciencia en una votación final de la conferencia. No es propiamente un servidor de confianza, sino un mero mensajero. Bueno, en esa parte yo no sé muy bien cómo está la estructura de Alcohólicos Anónimos, pero lo que yo puedo entender es de que es como que un nivel de jerarquía más bajo en una estructura como la de Alcohólicos Anónimos le diga qué hacer a un nivel de estructura, a un nivel más alto en la jerarquía. Entonces, cuando sucede esto, ya dice que no es un servidor, sino es un mensajero, ¿no? Es como yo lo puedo empezar a captar lo que dicen en estas líneas en la literatura del tercer concepto, ¿no? Entonces, no se le da la facultad, porque en sí agarran todo el poder que puedan tener los grupos y la facultad que debería tener un delegado de poder decidir a lo mejor sobre las mejores opciones para el crecimiento de un grupo, de alguna delegación o de algo. Entonces no se le da esa libertad para decidir, sino que simplemente obedece a lo que le dice un grupo, ¿no? Es como yo lo estoy entendiendo. Entonces, si tienes algún comentario diferente, me lo puedes dejar y hacer saber. No conozco de la estructura, pero es lo que estoy entendiendo de esto. Dice: ahora bien, la carta de la conferencia no ofrece soluciones particulares para problemas típicos como el anterior. Es un documento amplio que puede interpretarse de varias maneras. Interpretándose de una manera, los grupos pueden dar a sus delegados todas las instrucciones que deseen. Bajo otra interpretación, los delegados y custodios pueden ignorar las instrucciones que les han sido dadas cuando lo consideren conveniente. ¿Cómo? Entonces podemos entender y conciliar de forma práctica la situación. Bueno, aquí
me especifica más, ¿no? Lo que decía anteriormente. O sea, alguien te puede venir a decir a ti como delegado, ¿no? Pero está en ti ignorar y siempre velar por lo mejor, ¿no? Para la estructura de, pues, de Alcohólicos Anónimos o de la fraternidad en la que te encuentres. Dice, veamos dos ejemplos más. Veamos dos ejemplos más, perdón. La conferencia, como se demostrará posteriormente, se encuentra en un estado de casi total autoridad sobre los custodios, a pesar de los derechos legales de la Junta. Supongamos que los delegados a la conferencia empiecen a abusar de ese privilegio. Supongamos que empiecen a dar órdenes atolondradas y precipitadas a los custodios acerca de asuntos en los cuales los custodios tienen mayores conocimientos que los delegados. ¿Qué sucedería? Esta misma clase de problemas confusos se presentan en las relaciones entre los custodios y las corporaciones de servicio activo de su entera propiedad. Entiendes que actualmente están dirigidas en parte por voluntarios no custodios y en parte por trabajadores pagados, pero la Junta de Custodios continúa siendo la propietaria de estos elementos. Por consiguiente, los custodios pueden nombrar y destituir. Su autoridad es suprema, pero si los custodios ejercieran constantemente dicha autoridad total y absoluta, si trataran de manejar detalladamente las operaciones de tales entidades, entonces los voluntarios y el personal pagado se verían rápidamente desmoralizados, porque serían privados de responsabilidad y autoridad. Su alternativa sería rebelarse y renunciar, o someterse y trabajar a desgana. Por tal motivo deben establecerse unos principios tradicionales y prácticos que en todos los niveles equilibren continuamente la suprema autoridad y la responsabilidad delegada en la justa relación. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? Bueno, hasta aquí cada vez voy entendiendo un poquito más de que sí se trata de lo que les hablaba. Por ejemplo, me habla de los que son custodios y me habla de los que son delegados, y un custodio al parecer tiene más rango que un delegado, si lo pude entender así. Entonces el caso es que me dice que en una parte que un delegado le está diciendo qué hacer a un custodio, pero en sí el custodio tiene más conocimientos de cómo resolver la situación de la cual el delegado pues está dando su opinión, ¿no? Entonces marca una pauta en la cual dice, bueno, a ver, creo que aquí necesitamos marcar líneas para ver qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que puedo no hacer, ¿no? En medio de mis responsabilidades y en medio de mi toma de decisiones. Entonces, pues dice, ¿cómo vamos a lograr eso? Entonces, ahorita vamos a seguir leyendo para ver cómo se resuelve esta situación. Bueno, dice, hay tres actitudes posibles con respecto a estos asuntos. Podríamos, por ejemplo, poner a un lado toda la clase de regulaciones, estatutos, reglamentos de trabajo, etc. De esta manera se dejaría a cada grupo de confianza la decisión de definir los límites de sus responsabilidades y derechos, pero tal ausencia de estructura reglamentada sería absurda. No podría resultar nada más que la anarquía. En consecuencia, la actitud contraria sería también posible, esto es, rehusar en darle a nuestros servidores un criterio discrecional significativo y añadir a nuestros estatutos actuales una serie tal de normas, regulaciones y reglamentos que intentarán cubrir en lo posible cualquier contingencia o acción inimaginable. Sin embargo, esto sería demasiado papeleo, mucho más de lo que AA pudiera manejar.
La solución verdadera de AA a este problema debe hallarse, sin embargo, en la última parte de la segunda tradición, en donde se habla de los servidores de confianza. Eso significa realmente que nosotros debemos confiar en nuestros líderes responsables, decidan adecuadamente, que nuestros líderes responsables decidan adecuadamente, dentro del marco bien comprendido de sus deberes, como ellos interpretaran y aplicaran su propia autoridad y responsabilidad a cada problema o situación particular que puedan representarse. Esa clase de liderazgo discrecional debe ser la esencia del derecho de decisión, y yo estoy seguro de que no hay que tener ni sombra de miedo al garantizar ese privilegio a casi todos los niveles de servicio mundial. Siempre habrá autoridad final suficiente para corregir la influencia, la mala operación o el abuso. Si la conferencia no funciona bien, los grupos pueden mandar mejores delegados. Si los custodios se salen de la línea correcta, la conferencia puede censurarlos o aún reorganizarlos. Si la oficina central de servicios está fallando, los custodios pueden elegir mejores directores y contratar un mejor personal asistente. Esos remedios son directos y de largo alcance, pero mientras nuestro servicio mundial funcione razonablemente bien y siempre debe hacer caridad para con los errores ocasionales, nuestra consigna deberá ser confianza, o de lo contrario nos quedaremos sin dirección. Por estas razones creo yo que debemos darle inmediatamente a todos nuestros elementos de servicio, organismo y personas un derecho de decisión tradicional. En nuestra estructura de servicio mundial, este derecho de decisión puede aplicarse de la siguiente manera. Inciso A. Con excepción de las disposiciones en contra contenidas en la carta, la conferencia siempre debe tener la facultad de decidir qué asuntos serán de su exclusiva y total competencia y cuáles serán remitidos a los grupos de AA o más generalmente a los miembros del comité o a los RSG para pedir su opinión o consejo definitivo. Por consiguiente, deben entenderse y acordarse claramente que nuestros delegados, al actuar en la conferencia, son primordialmente los servidores mundiales de AA como un todo, y que solo en sentido secundario representan sus áreas respectivas. Por lo tanto, en las decisiones finales ellos deben tener derecho a votar en la conferencia de servicios generales, de acuerdo a los mejores dictados de su propia conciencia y criterio personal en ese momento. Inciso B. En forma similar, los custodios de Junta de Servicios Generales, actuando naturalmente dentro de la disposición de sus propios estatutos y carta, deben tener derecho en todo momento a decidir cuándo actúan bajo su plena responsabilidad y cuándo se dirigen a la conferencia para pedir orientación, aprobación o recomendación, o para que la conferencia tome la decisión y dirección del asunto. Inciso C. Dentro del campo de aplicación de sus posibilidades claramente definidas o normalmente implícitas, todas las corporaciones de servicios, comités, personal directivo o ejecutivo de la oficina central deben tener el derecho de decidir cuándo pueden actuar totalmente por sí mismos y cuándo deben someter sus problemas a las autoridades inmediatamente superiores. Ese derecho de decisión no debe utilizarse como excusa para no tener que rendir los informes que se requiere para cada acto de importancia. Nunca debe ser usado como motivo para excederse constantemente a una autoridad claramente definida, ni como excusa para dejar de consultar a quienes deben consultarse antes de tomar una decisión
o acción importante. Todo nuestro programa de AA descansa en el principio de la mutua confianza. Confiamos en Dios, confiamos en AA, confiamos los unos de los otros. Por lo mismo, no podemos menos que confiar en los líderes de servicio. El derecho de decisión que les ofrecemos no es únicamente un medio práctico por el cual pueden ellos actuar y dirigir efectivamente, sino que es también el símbolo de nuestra confianza implícita. Algo largo, algo corto. La solución que les da AA a estas situaciones de querer pues prácticamente meter nuestras narices en asuntos que no nos competen es confiar en el que está arriba de mí, y confiar pues también creo que en el que está abajo, ¿no? Yo siendo una persona como parte de una estructura, siempre debo confiar en el que me está liderando, así como el que va a confiar en mí porque yo lo estoy liderando a él. Siempre yo creo que cada quien tiene el conocimiento del servicio, por eso se lo dan. Entonces, como yo lo pude entender, supongamos que nos vamos a base grupo y está el cafetero, no le va a decir en qué momento va a empezar la sesión al que coordina la sesión, ¿ya? Sin embargo, el cafetero confía en que va a empezar la sesión a la hora para que él pueda dar su café. Y el nuevo no le va a decir cómo se hace el café al cafetero. No sé si me estoy explicando. Entonces, pero lo que debe hacer es confiar que le van a dar su taza de café como cada noche, ¿ya? El líder del grupo, entonces, también confía hacia abajo, porque está seguro de que cada persona, el que va a coordinar la sesión, el que va a repartir el café, el que tiene el servicio solamente de escuchar la sesión, van a hacer su servicio debidamente, ¿ya? Es un tema de confianza. Entonces, pues al final de cuentas no es tan complicado de entenderlo. Claro que ignorando mucho la estructura de Alcohólicos Anónimos, hay cosas que no pude terminar de entender, pero creo que si nos vamos y lo llevamos a nuestro grupo, es fácil de entender cómo a través de la confianza podemos brindar mejores servicios a las personas que realmente lo necesitan, que son las que aún no han llegado, ¿no? Entonces preparar nuestro grupo, preparar nuestro servicio, nuestro nivel de servicio para brindar una mejor atención al que está por llegar, ¿no? Al alcohólico, al drogadicto, a la codependiente o al codependiente. Entonces, pues espero que te haya gustado este video. Déjame aquí un like y pues ya sabes, entre mañana y pasado subiré otros conceptos para que vayas pues conociéndolos, ¿no? Entonces nos vemos, feliz 24 horas.